Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos en su programa Voces del Periodista de ABC Radio de México, de parte de la titular de este espacio, la licenciada Celeste Sánchez Miera, quien les envía un afectuoso y cordial saludo en una triangulación que solamente es posible gracias a la tecnología que hoy vivimos y que hoy disfrutamos desde México a Campeche y de Campeche a todo el mundo, con el gusto y el placer de esta entidad que es petrolera, que es México, y desde donde les saluda a su servidor Enrique Pastor Cruz Carranza, con el honor de conducir el programa en este miércoles 19 de enero. Ya vamos caminando rápidamente en el calendario, quitándole las hojas, y saludamos también a quienes en forma diferida nos escuchan en estos momentos, ya diferidamente. Por supuesto, allá en Radio Turquesa, La Joya en el Caribe, la frecuencia de La Pantera, Radio Nueva República, y pues amigos y amigas, enorme, gran placer, una mesa de diálogo de temas importantísimos que vamos a ir desarrollando con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. También vamos a tener la plática y los temas en este diálogo de comunicación y de puntos de vista con el maestro don Antonio Tenorio Adame, un hombre que conocemos desde hace muchos años en diferentes lides. Hoy nos volvemos a encontrar a larga distancia con el afecto de siempre, y también tendremos en la mesa, en la discusión, en los diálogos al doctor don Raúl Villegas. Así que qué mejor panorama para este programa, su programa Voces del Periodista, en donde iremos abordando todos estos temas. Una situación interesantísima. Tenemos un país con una dinámica extraordinaria que va caminando, cientos se demuestra andando, y nuestro país camina, es cierto, con resistencia, con insistencias y con situaciones que tenemos que irnos acostumbrando en el marco de la democracia, y hacerlo, por supuesto, con civilidad. Yo los saludo, mis queridos maestros, un enorme y gran placer. Y bueno, pues mi querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena, me gustaría saber qué es el platillo de diálogo, información y análisis que tenemos hoy para nuestro auditorio. Maestro don Rodolfo. Bueno, don Enrique, muy buenas tardes, respetable público. Don Antonio Tenorio Adame, qué gusto tenerlo en el programa. Gracias. Con el tema tan importante que escribió para Voces del Periodista. En mi caso, don Enrique, pues son dos temas que son de fondo. Uno de ellos es el centenario del presidente Luis Echeverría Álvarez, qué sucedió en su gobierno y por qué es tan importante y cómo llega hasta este momento. ¿Sí? Ese es el primer tema, pero el otro es muy importante, don Enrique, porque mire, los Estados Unidos, en el aniversario de la toma del Capitolio, el presidente Biden pronunció un muy importante discurso, ¿sí?, en relación a lo que sucedió en la toma del Capitolio y la posición que adoptó el presidente Biden. Pero una parte central de ese discurso es cómo adelantó la sucesión presidencial aún más que aquí en México, ¿sí? Y cómo designó, sin mencionar al candidato opositor y que va a participar como en las elecciones próximas de 2024. Eso es allá, pero acá que también tenemos una sucesión adelantada, tenemos un tema que es muy importante. ¿Quién abrió el tema ya de manera formal y nombrándolo de manera específica como uno de los candidatos de Morena, y que es el senador Ricardo Monreal? ¿Cómo se dio esto?
esto es muy importante porque Monreal es editorialista del diario Milenio, y en el diario Milenio apareció una nota que es muy importante, que es trascendente y que habla de cómo el senador Monreal, la bancada monrealista que así la designa, va a crear su propio grupo parlamentario. Es decir, esta nota pues es tan importante, pero que es importante porque a su vez, escrita por doña Silvia Arellano, no es desmentida el senador Monreal ni ninguno de sus voces. Pero además, el día de hoy apareció en el diario argentino Infobae tratando de desvirtuar o alejándose de esta situación. Esto es su segundo tema, que creo que es muy importante para a ver cómo se está adelantando la sucesión presidencial en los Estados Unidos más que en México, ¿sí? Y cómo en México, en función de esa sucesión adelantada, se están entrelazando y van a jugar juntos las dos sucesiones, la de México y la de los Estados Unidos, con un ingrediente adicional: que el presidente Biden tiene el poder en los Estados Unidos. Este poder está concentrado hoy en el Congreso, y dice las coincidencias en materia de política, no hay coincidencias, y de cómo él también en México, no por debilidad del presidente López Obrador, sino por las circunstancias y la coyuntura, está haciendo que el Congreso juegue un papel muy importante a la vista de 3 reformas constitucionales que vamos a comentar. Así es, mi querido maestro, y sobre todo son las reformas constitucionales que evidentemente van a tener un efecto demoledor en los propios proyectos en general, con un exitoso planteamiento, ¿no? Estamos ante una circunstancia bastante interesante, no sé qué tan nuevo en nuestra política, pero al menos yo de momento no recuerdo semejante circunstancia. Vamos a ir a suerte para regresar a platicar con don Antonio Tenorio, el doctor que tenemos hoy como invitado, el doctor Raúl Villegas. Si nos permiten, nos tenemos que ir a corte. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista, reiterándoles, por supuesto, el cariño y afecto siempre de nuestra directora y conductora de este espacio, la licenciada Celeste Ingeniera. Y bueno, pues escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, siempre con esa puntería que tiene en los temas de mayor relevancia, sobre todo desenredando esos hilos que nos llevan precisamente al objetivo del análisis correspondiente. Don Antonio Tenorio Aramia, un hombre también de un gran talento, no menos, que conocemos por su trayectoria profesional destacada, incluso permítanme presumirles, amigos, de haber compartido en alguna ocasión responsabilidades en la ya desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria. Mi querido maestro, saludos de la licenciada Celeste y le escuchamos. Bueno, don Enrique, pues aquí, como dicen, el que no asegunda no es buen labrador, como decíamos en la campesina. Y asegundando a don Rodolfo, pues diríamos que en México estamos en relativa desventaja, aunque no por mucho madrugar se amanece más temprano. Resulta que en los Estados Unidos, a pesar de que se adelanten los destapes como ocurre aquí, pues ellos tienen la previsión de preparar a su presidente. Diríamos, hay una cierta capacitación o una cierta antesala donde los presidentes norteamericanos como se preparan para asumir el cargo. Y en México resulta que llega gente sin capacidad de Estado, de estadistas, llegan gente sin capacidad de manejo de políticas públicas. Y ahora vemos, es necesario destacar
en los Estados Unidos, en el Senado, el jefe del Senado, el presidente del Senado, que es vicepresidente de los Estados Unidos, es precisamente quien va a asumir en el siguiente periodo la posibilidad de ser candidato y de ser presidente. Y aquí vemos que a Ricardo Monreal, que es presidente del Senado, que es la posición que tiene Kamala Harris en los Estados Unidos, aquí se le niega a ser candidato. Entonces, ahí vemos pues esta contraposición y este rezago que nos hace siempre ir a la cola de los acontecimientos. Por otra parte, quiero vincular este tema con el relativo a los 100 años el aniversario centenario de Luis Echeverría. Yo lo vería más que la biografía de un personaje pues contradictorio o polémico. Yo estaría viendo un ciclo o un periodo de la política mexicana donde se llegó a un punto y se partió a otro, y lo que estamos oyendo o leyendo son innumerables ataques a la persona del presidente, que algunos con razón, otros con pasión, otros con los dos elementos, asumen críticas dolosas que muchas veces no tienen propuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que hay personajes ocultos y hay temas que no están revelados, porque lo que ocurrió al país fue una tragedia, y es una tragedia incrustada y derivada de la Guerra Fría. Y aquí el personaje de la Guerra Fría no aparece. El personaje de la Guerra Fría es la CIA. Entonces se comenta mucho a Luis Echeverría como individuo, como personaje, y es que el presidente de México tiene muchas facultades, es un suprapoder, por una parte, y por la otra, el conflicto del 68 y del 71 destacó también el surgimiento de un gran opositor y de un gran adversario, y ese opositor y adversario aún está vigente, aún está viviente. Eran los jóvenes de aquella época. ¿Y por qué lucharon esos jóvenes? Lucharon por el restablecimiento de la Constitución, por la abrogación del artículo 145 bis de disolución social, que era el que amenazaba y reprimía y secuestraba y encarcelaba a los dirigentes políticos, no de la disidencia, sino del clamor de hambre y de falta de libertad que padecía en México de la posguerra. Hay que recordar a los mineros de Nueva Rosita, hay que recordar la caravana del hambre, la caravana de los isleros, la represión en Los Pinos, los hechos sangrientos que enlutaron al país, el almacenismo, el enriquismo, todo eso sin salida tuvo que brotar políticamente. Y cuando eso surgió fue derivado de una pésima manejo de la política que dio como resultado que las Olimpiadas eran el paquete de regalo de lujo de Díaz Ordaz, fueran oscurecidas por esa violencia. ¿Qué es lo que ocurre en la política mexicana? Que la política mexicana aún está sujeta a dichos y a contradicciones y a las pasiones, y no se estudia las causas ni cómo se resuelven los problemas. Entonces, Luis Echeverría sí pasó un periodo de violencia, de la guerra sucia, de la represión, de las desapariciones, pero también comenzó a desarticular ese aparato de represión y finalmente en la salida de su gobierno instaló la 50 legislatura, que fue la legislatura con el 14% de diputados que provenían de las universidades. Yo
era maestro en la universidad. Fui el representante en el Consejo de Enseñanza Media y Superior del Magisterio del Movimiento. Yo fui encarcelado y fui reprimido por Echeverría, pero en la circunstancia del 76, de la formación de la 50 legislatura, resulté que estaba yo en la coyuntura de enfrentar un cacicazgo que había enlutado 50 hogares en una lucha fratricida en el estado de Guerrero. Y eso dio lugar a que yo, como maestro universitario, como ciudadano del distrito de Tehuacán, tuviera la oportunidad de encabezar una lucha democrática. Y la 50 legislatura fue la que introdujo, la que elaboró la iniciativa de la LOPE, la ley electoral de procesos electorales y partidos políticos, que dio lugar al surgimiento del pluralismo partidista. Es decir, incluyó a izquierdas y a derechas, y ese fue el gran paso trascendente que hizo que el Congreso fuera el conciliador, conciliador post-conflicto. Ya los sucesos habían ocurrido, pero a partir de la 50 legislatura, los miembros del Partido Comunista, el Partido del Trabajo, los partidos de reconstrucción nacional, los partidos sinarquistas, demócrata mexicano, fueron incluidos. Es decir, y posteriormente se dio lugar al surgimiento de la corriente democrática. O sea, se transitó, el valor de Echeverría fue abrir las compuertas para que transitaran los nuevos contingentes políticos que transformaron la democracia en México. Así es, yo recuerdo, maestro, si me permite, un grupo de jóvenes políticos que posteriormente fueron a sus diferentes estados de la República como gobernadores. En Guanajuato, Luis H. Ducoy, en Tabasco, en Veracruz, se me fue ahorita el nombre, en Tabasco, Trujillo, Mario Trujillo, o sea, fue una generación política que, es cierto, trascendió, maestro, porque también para que haya un reencauce de todas estas fuerzas, pues tiene que haber una crisis, eso es cierto, ¿no? Bueno, y en la política exterior, Luis Echeverría, la Carta de Deberes y Derechos. Bueno, y estableció las relaciones con China, y ahora resulta que gobiernos se titulan democráticos, están viendo que China hay que bloquearla y hay que enfrentarla porque es un peligro militar y generador de la guerra. Entonces, ¿en qué senda caminamos? ¿Por qué camino caminamos, verdad? Si México aperturó las relaciones con China, ahora le estamos cerrando las puertas. Hay una contradicción. Así es, maestro, pero es que tenemos que conocer la historia y los datos que quedan ocultos en el tiempo y que van siendo sepultados como las grandes obras de las culturas prehistóricas que vamos descubriendo poco a poco. ¿Cómo es posible que la mente humana de esas épocas haya tenido tal avance? El ser humano ha sido brillante. A veces ese desconocimiento de la historia que necesitamos rescatar para entender por qué hemos llegado a donde hemos llegado y hacia dónde es donde vamos a ir, si no conocemos precisamente todas esas lecturas y todas esas enseñanzas, maestro. Esa es la aportación que tenemos de la historia, una experiencia, ¿no? Para enfrentarnos con nuevos elementos y nuevas soluciones a problemas que se generan. Siempre las grandes soluciones conllevan a generar nuevas dificultades y nuevos problemas. Y el manejo de la historia pues nos sirve para no repetir errores que ya se cometieron. Así es, maestro. Vamos a ir a corte para seguir platicando este tema verdaderamente extraordinario y para que también escuchemos al doctor don Raúl Villegas, cuál es su tema, cómo nos va a ilustrar en este miércoles en que estamos haciendo Voces del Periodista.
Tenemos que ir a corte, regresamos. Así es, amigos, estamos en esta plática maravillosa con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con un gran historiador y conocedor del agrarismo que hemos escuchado y nos ha trasladado mi querido maestro Antonio Tenorio Adame. Y bueno, vamos a escuchar al doctor Raúl Villegas para seguir en este tema tan importante. Doctor, muy buena tarde. Buenas tardes, maestro. Pues yo creo que el tema es verdaderamente interesante, el del centenario que ahora cumple en edad Luis Echeverría, no solamente desde ese punto de vista personal, sino lo que él representa en la historia del país como la encarnación de las principales virtudes de ese régimen político que padecimos, que duró 71 años. Decía el maestro don Daniel Cosío Villegas que el régimen del PRI es el régimen que ha tenido diversas denominaciones, se caracterizaba por 3 elementos esenciales: por la corrupción, la ineficiencia administrativa y por el crimen. Es decir, fue un régimen que si bien llevó a cabo algunos de los objetivos que se había planteado el movimiento revolucionario en México, sin embargo, vino degenerando en una serie de gobiernos que no tuvieron otra finalidad más importante, como no fuera el enriquecimiento personal a través de la corrupción sin límites de quienes ejercían el poder político en los sucesivos gobiernos. Yo creo que de todos ellos, el que se caracterizó por llegar a extremos de corrupción y de negación de las libertades democráticas hacia el pueblo fue Luis Echeverría Álvarez, a quien en su momento los estudiantes le llamaron la bestia de Tlatelolco. Si bien sabemos nosotros que una característica de este régimen que ha venido conservando desde que se constituye en 1929 hasta la fecha, ha sido el presidencialismo. Se considera entre los diversos analistas políticos que este régimen que vivimos 71 años y que no ha terminado todavía de fenecer en ese largo periodo en esa larga agonía. Bueno, una de las características era el presidencialismo extremo. El presidente de la República era jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe del partido único, jefe de las organizaciones de masas en este país, y además tenía la facultad metaconstitucional, es decir, no estaba considerada en la Constitución, de nombrar a su sucesor. Entonces, en este régimen de partido único, el presidente de la República era quien designaba de manera directa o indirecta quién iba a ser desde el presidente municipal del municipio más apartado del país hasta el sucesor que iba a continuarlo en las funciones de la presidencia. Era quien decía quién iban a ser los candidatos y posteriormente representantes populares en el Senado, en la Cámara de Diputados, quienes iban a ser gobernadores. Había un avasallamiento completo de los otros 2 poderes, del judicial, desde la Suprema Corte de Justicia, etcétera. De tal manera que era un poder extremo, pero tan grande que este régimen fue caracterizado como una dictadura sexenal presidencialista por diversos autores, incluyendo a Daniel Cosío Villegas. Era un régimen donde no estaba separado hasta este momento, no estaba separada la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno. El presidente de la República todavía en México es jefe de gobierno y jefe de Estado. Todavía tiene hasta este momento una injerencia directa en los otros poderes de la Unión y en el ejercicio del gobierno en sus 3 niveles.
Esto no ha desaparecido y por lo tanto creo que el movimiento que ahora ha llegado a la presidencia tiene una deuda con el pueblo de México, una deuda de la necesidad de implantar una democracia participativa que permita que amplios sectores de la población hagan valer sus intereses y no sea solamente como ha sido en esta tierra de caudillos, el interés que cree representar el caudillo que asume todos los poderes en su momento. Yo creo que todavía hay mucho por cambiar en este país y ahora recordar lo que fue Luis Echeverría en la historia de este país, lo que representó para las instituciones, lo que representó para la represión de las aspiraciones legítimas de democracia del pueblo, no estaría de más que en su momento hiciéramos una correlación de lo que fue el régimen en la época que le tocó gobernar a Echeverría y lo que sigue siendo el gobierno en este momento de la 4T. Ese sería mi comentario. Pues interesantísimo, maestro don Rodolfo, maestro don Arturo Tenorio. ¿Quién de ustedes le gustaría completar o hacer un comentario al respecto de lo que expuso con el doctor Raúl Villegas? Sí, considero muy cubierta y el planteamiento del doctor Villegas es un planteamiento completo. Pero lo que ocurre es que es un análisis que está estático porque estático ha permanecido el sistema político presidencialista. El planteamiento sería cómo ha evolucionado el presidencialismo en México. Nosotros tenemos la época de los caudillos, luego la presencia de Lázaro Cárdenas, que hace un corte específico, y luego vienen en gobiernos que por la guerra y la posguerra y la Guerra Fría entran en contacto con Truman, Miguel Alemán, Mr. Amigo, y se vinculan a la política norteamericana hasta llegar al momento en que Salinas de Gortari, a través del golpe blando que dio Bush padre a las elecciones de 1988, que despojó a Cuauhtémoc Cárdenas de la presidencia, da lugar a las políticas neoliberales acendradas por el régimen de Ronald Reagan. En ese momento los mexicanos, los gobiernos mexicanos, el presidente de la República entrega el futuro del país a los Estados Unidos. Nosotros nos vinculamos a la suerte de los Estados Unidos y en ella permanecemos aún en el presente. Yo diría que haciendo un análisis a lo que propone el doctor Villegas de cuáles han sido los presidentes que menos afortunados y que peor han manejado la política interior del país, pues estaríamos viendo a Fox y a Felipe Calderón, ¿verdad? Que fueron los que iniciaron una guerra que no ha terminado, con 200,000 vidas perdidas, con 100,000 desaparecidos, con 20,000 tumbas donde se encuentran cuerpos de mexicanos que no son reconocidos. Entonces, estos presidentes cayeron en crímenes de lesa humanidad, lo que no ocurrió en el régimen de Echeverría, porque sí fue una situación de conflicto de Estado, ¿verdad? Pero no fue la voluntad expresa de un individuo que incorpora sus decisiones a políticas genocidas como Calderón y como Peña Nieto. Ese sería mi comentario. Y en el caso del actual gobierno, pues está en prueba el hecho de que no encuentran las causas de la desaparición de 43 desaparecidos, que no se encuentran, no se ha podido frenar la muerte
el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos. Entonces, tendríamos que hacer un balance para ver la mano criminal de quienes han sido responsables de realmente de crímenes de genocidio y diferenciarlos de crímenes de Estado. Sí, efectivamente tenemos ahorita un escenario en el tema que toca a usted, o sea, todo es muy interesante y merece toda la atención, pero ese punto específico de los defensores de derechos humanos y periodistas, pues es una vergüenza internacional, primer lugar mundial en 2 años consecutivos y un nivel de impunidad para las investigaciones, castigar los hechos, y verdaderamente es un agravio. Y sobre todo, lo hemos dicho, lo hemos escrito, lo hemos señalado, ¿no? El tenor de que siendo la Ciudad de México centro de enorme resonancia política, los hechos de crímenes, persecuciones, se dan en el interior de la República, donde hay también muchos todavía, cambiando de un partido a otro, émulos de Gonzalo. Vamos a ir a corte y regresamos. ¿Le parece muy bien, maestros? Muy bien. Perfecto. Vámonos a corte, querido. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760, amplitud modulada. 2 tazas de raticida. ¿Raticida? 1 taza de gasolina. ¿Gasolina? Remover con 3 cucharadas de ácido sulfúrico. Agregar media onza de amoníaco y cocinar a fuego lento. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Ups, creo que se nos pasó la mano de acetona. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Star TV se reinventa y crece. Ahora con HD, música, apps y más canales. Por eso Star TV es una gran opción en precio, calidad y servicio de TV satelital. Música en tu dispositivo, streaming, graba y pausa en vivo sin costo adicional. Paquetes desde 189 pesos. ¿Qué esperas? Contrata al 800-700-7827. Consulta promociones y cobertura en startvmexico.com. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Pues maestros, amigos, escuchas, de verdad que continuamos y se nos ha ido la hora como el agua entre los dedos. Una plática pues muy interesante con abordando este tema desde diferentes enfoques y en una dinámica que es necesario. En este país tenemos que aprender a discutir, tenemos que aprender a debatir, tenemos que aprender a encontrar coincidencias y a ser tolerantes en las divergencias o los puntos de vista no coincidentes, maestro. Entonces, yo le pediría a don Rodolfo Sánchez Mena cuál sería su comentario ya en esta ruta final. Es un tramo de aproximadamente 12 o 13 minutos, maestro, pero para dividirlo y que pueda participar nuestros otros dos invitados. Pues, don Enrique, aquí hay cuestiones muy importantes de debate, y entre los temas de debate
pues es que no se puede simplificar la historia del país de todo el siglo pasado y meterlo en la fórmula del problema de la corrupción, que fue una estrategia norteamericana para desmantelar precisamente el presidencialismo en toda América Latina. La estrategia americana, guiada por la CIA en el tiempo del presidente Echeverría, pues empezó a tomar relevancia la CIA porque empezó a desplazar de México y de toda América Latina al FBI. Y bueno, pues la actuación de la CIA en América Latina la conocemos perfectamente porque dio lugar a una serie de golpes de Estado de tal forma que instalaron dictaduras militares desde Chile, Brasil hasta Guatemala. Sí, eso, bueno, pues desde luego es el contexto en el que va desarrollándose y actuando el presidente Echeverría. ¿Qué podemos decir en términos del presidencialismo? Cuando hablamos de presidencialismo, pues es una forma de denostar a la estrategia diseñada por la Constitución, los constituyentes de 1917, que contra lo que se pensaba que iban a eliminar la figura presidencial, el ejercicio de Porfirio Díaz, lejos de eso, los constituyentes determinaron que debía de fortalecerse la presidencia de México. ¿Por qué? ¿Por qué debía de fortalecerse? Porque le encargaban al presidente de la República la realización de un gigantesco programa de transformación social y política producto de la Revolución Mexicana. Sí, este programa no era de un día ni de otro día. Este lanzó todavía el presidente Echeverría con la fórmula del nacionalismo revolucionario y donde, por ejemplo, parte de tierras ya no jugaba el papel en tiempos del general Cárdenas para romper con la estructura de los grandes latifundios en el país. El reparto agrario del presidente Echeverría tiene una finalidad muy concreta. Cuando lo vemos que le entrega tierras a los yaquis, cuando lo vemos cuando desbarata los grandes latifundios forestales en la Sierra de Chihuahua, cuando reparte un gigantesco latifundio en Tamaulipas, lo que está haciendo el presidente Echeverría es fortalecer la capacidad de producción de alimentos, pero sobre todo la seguridad nacional. Bueno, en varias dimensiones que vamos a platicar más adelante, don Enrique. Por supuesto, mi querido maestro. Doctor don Raúl Villegas, sería su conclusión para terminar con el maestro en este extraordinario programa, con el maestro Tenorio Adame. ¿Cómo no? Hay en algunas ocasiones individuos que les corresponde desarrollar cierta actividad, de tal manera que llegan a representar épocas o periodos de gobierno largos, llegan a representar la estructura de gobierno de un país, de un pueblo, llamada régimen. Yo creo que en gran medida ha sido el caso de Luis Echeverría. Luis Echeverría como una figura altamente contradictoria, una figura relevante sobre todo por los aspectos negativos de su gobierno, sin dejar de considerar aquellas partes que, como mencionó hace un momento el maestro, son rescatables, pero lo fundamental es ver cuál fue el legado que dejó
en este país. Si nosotros vemos desde el otro punto de vista a este personaje que afianzó el autoritarismo en la forma extrema que llegó a representar su antecesor, de Díaz Ordaz, él fue quien consolida esa forma de gobierno, agregando lo que él llamaba Daniel José Villegas, el estilo personal de gobernar, es decir, la demagogia en todo su esplendor, la cooptación de personas que se le oponían, de opositores a su gobierno, la cooptación, la compra de cuadros, y cuando esto no era suficiente, la creación incluso de partidos políticos, como fue el caso del PST, donde militaron desde los inicios aquella figura tan memorable, Rafael Aguilar Talamantes, y Jesús Ortega, los actuales dirigentes del PRD. Entonces, fue una creación de Luis Echeverría, ese Partido Socialista de los Trabajadores, que así se llamó, y después se transformó su nombre en el Frente Nacional de Reconstrucción Cardenista, que le llamaron el ferrocarril. Entonces, aparentemente hay una contradicción, por una parte concesiones hacia algunos sectores de masas, concesiones a algunos sectores de la oposición, pero por otro lado el encarcelamiento, el crimen, la represión, y como un común denominador de su política, la negación de el respeto al Estado de Derecho y el respeto a los derechos de la gente, de las masas, los derechos individuales, humanos, etcétera. Entonces, creo que esa fue la esencia que caracterizó el régimen político que tuvimos. Por una parte, las concesiones y la represión. Ok, maestro, el tiempo nos está ganando. Yo quiero darle la palabra a don Antonio Tenorio Adame, a ver, para su conclusión, maestro. Mire, el régimen de Echeverría caminó en el filo de la navaja. Uno de los grandes méritos del presidente Echeverría fue haber evitado, descondicionado, destructurado la de la violencia que nos pudo haber llevado a una guerra civil. Eso significa mucho, porque evitó que los mexicanos entraran en conflicto bélico entre ellos mismos. Lo segundo, si queremos enjuiciar, ¿quiénes somos nosotros para enjuiciar? Pero y no es posible simplemente negando la parte que necesariamente todo político tiene. Lo que hay que hacer con Echeverría es calibrarlo junto con sus predecesores. ¿Qué hicieron los que siguieron? ¿Qué tanto lo trascendieron y qué tanto quedaron atrás? Hay que compararlo con los presidentes de Sudamérica, con los que produjo el golpe de Estado del Plan Cóndor, con Pinochet, con Ungania, con los dictadores de América del Sur. Y hay que comparar lo que sucedió en Uruguay, en Argentina y en Chile, y lo que sucedió en México. Tendremos siempre un escenario de tragedia, pero también cantemos la epopeya de la lucha estudiantil, porque estamos recriminando y no estamos viendo los logros que tuvo el movimiento del 68. El movimiento del 68 abrogó el artículo 145 y 145 bis del Código Penal de la disolución social. Fue un movimiento triunfante. Lo que sucede es que el adversario de Echeverría era un gigante y sigue vivo y aún permanece pues mostrando la parte oscura de Echeverría. Pero creo que el gran valor de Echeverría fue no amedrentarse y tomar la batuta para que el país recuperara la paz, y se logró hasta con López Portillo. Y solamente añadir que para juzgar al presidente pues hay que cambiar la Constitución, porque el artículo 112 de la Constitución señala que el presidente es
no es responsable, es decir, no se le puede juzgar. Ahora se le han puesto encuestas y algunas declaraciones y ahora el mandato revocatorio y todos esos son paños de agua caliente. Lo que se requiere es transformar el régimen político presidencial en un régimen semipresidencial. Ok, bueno, ha sido un debate extraordinario, verdaderamente interesante. Yo quisiera culminar con una reflexión que dejo a su consideración, ya nos tenemos que ir. A 100 años de vida, dice Echeverría, sin embargo, se mueve. Muchas gracias, maestro, por su participación. Un saludo afectuoso de la licenciada Celeste Sáenz de Miera. Un abrazo para toda la audiencia y seguimos escuchando la programación de ABC Radio. Buenas tardes, noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, noches. Hasta luego. Hasta luego.